¿Conoces el nombre Jennifer Schutz? Sí. ¿Alguna vez estuviste en contacto con ella? Sí. Cuéntame sobre eso. No. Este sospechoso ha estado prófugo por 19 años, pero en 15 segundos va a perder el control por primera vez. Hay dos versiones de la historia. No hay otra versión de esta historia. Si la vieras, creo que estarías muy orgulloso de ella. Realmente lo creo. ¿Ella está viva? Sí. ¿Está viva? Está viva. Ahora, déjame decirte algo. Ella está aquí con nosotros. No lo puedo creer. Cuando Jennifer Schutz tenía 8 años, fue secuestrada, agredida, silenciada y dada por muerta. Ella era solo una niña cuando perdió la capacidad de hablar, después de que su atacante la hiriera brutalmente. Pero sobrevivió, recordó todos los detalles y resolvió su propio caso. Así, acabó con el reino del terror de Denisa Bradford. Quería ayudar, porque yo era la única testigo con vida. En el pequeño pueblo de Dickinson, Texas, la curiosa niña Jennifer vivía con su madre soltera Elaine en un pequeño apartamento de un barrio pobre. Por lo que puedo recordar, cuando era pequeña, simplemente no me gustaba la oscuridad y tampoco dormir sola. Así que encontraba consuelo yendo a la cama de mi mamá. En ese entonces, lo único que teníamos era la una a la otra. El 9 de agosto de 1990, a mitad de la noche, Elaine le pidió a Jennifer que se fuera a dormir a su habitación, porque debía levantarse temprano al otro día. Jennifer fue a su habitación y leyó hasta quedarse dormida. Por la mañana, Elaine no encontraba a Jennifer y notó que la ventana de su habitación que daba a un estacionamiento estaba abierta. En la madrugada del viernes, Jennifer Schutz, de 8 años, fue secuestrada en su apartamento. La madre de Jennifer entró al dormitorio y notó que la ventana estaba abierta y que faltaba su hija. Yo gritaba, Jennifer, Jennifer, pero no había ningún rastro de ella. Había desaparecido. Cuando llegó la policía, salieron a buscarla de inmediato. Los oficiales se dieron cuenta rápidamente de que este no era un simple caso de fuga. Estaré encantado de hablar con usted cuando tenga alguna novedad. Ese mismo día a las 6 de la tarde, la policía recibió una llamada de una pareja de la zona. Sus hijos estaban jugando en un campo al lado del pueblo y tropezaron con algo. Horrorizados, se dieron cuenta de que era el cuerpo de una niña. Recuerdo perfectamente cuando me pusieron en el helicóptero de rescate. Para ese entonces, sabían que no tenían mucho tiempo para llevarla a un hospital. Mientras la transportaban, pensaba que este iba a ser un caso de asesinato. Sus heridas eran tan graves que era poco probable que sobreviviera. El estado de Jennifer era grave, ya que su garganta había sido cortada de oreja a oreja. Sabíamos que era probable que hubiera sido agredida sexualmente. En realidad, a los 8 años, no entiendes muy bien lo que es una violación. Su estado era tan terrible que le prohibieron a su madre entrar a la habitación. Y podíamos notar que ella tenía muchísimo miedo. Es un misterio que su atacante no dañara las arterias principales de su cuello. Esta fue una gran noticia para el pequeño pueblo de Dickinson. La mamá de Jennifer estaba como loca. Siempre hemos estado las dos juntas. Completamos su cirugía y estabilizamos sus vías respiratorias. Cuando Jennifer despertó después de la cirugía, su comportamiento cambió de repente. Yo era una paciente muy difícil, porque tenía muchos doctores hombres y le tenía miedo a los hombres. El departamento de policía de Dickinson puso un escuadrón especial en su habitación del hospital. Esto, sumado a todos los doctores y al personal médico masculino, hizo que Jennifer estuviera en un constante estado de pánico. Todos eran sospechosos para mí. Lo extraño en ese momento era que ella desconfiaba de todos los oficiales de policía. Pero esto tuvo mucho más sentido cuando Jennifer compartió su versión de la historia. Sabíamos que Jennifer era una sobreviviente que no podía hablar, por lo que fue un gran desafío para nosotros obtener información de ella. Era solo una niña de 8 años. Jennifer no pudo hablar directamente con el investigador. Como no tenía otra opción, el oficial le dio un cuaderno y un bolígrafo y le pidió que respondiera las preguntas por escrito. Yo le escribía notas a mi madre y ella se las entregaba al oficial que estaba afuera. Tenía 8 años, pero era muy inteligente para su edad, por lo que describió los eventos de manera muy detallada. Contó que después de dormirse en su habitación, se despertó en brazos de un extraño.
Él corría por la acera mientras me cargaba, y yo inmediatamente intenté gritar, pero no pude porque me cubrió la nariz y la boca. Le susurró que era un oficial de policía y que debía calmarse. Luego subieron a un auto, y él la sostuvo en su regazo mientras conducía. Para entonces ella sabía que algo andaba mal. Por un lado, sabía que la policía era buena, pero por el otro, le habían dicho que nunca confiara en extraños. Yo era solo una niña, por lo que de verdad quería creerle. Pero una parte de mí, la que le tenía miedo a la oscuridad, lo sabía. Sabía que algo muy malo estaba pasando. Esto hizo que el investigador entendiera por qué ella no confiaba en los hombres, en especial en los oficiales de policía. Comencé a darme cuenta de que en realidad había sido secuestrada. Tenía mucho miedo de lo que podía pasar después. Para calmarla, el hombre detuvo su automóvil en la escuela primaria local. Allí, dijo que esperarían hasta que saliera el sol para que su mamá viniera a recogerla. Recuerdo haber estado ansiosa de ver las luces de su automóvil, pero nunca aparecieron. El hombre estaba fumando y bebiendo y le ofrecía dulces. Esta era una gran señal de alerta si conocías los programas de seguridad infantil que se enseñaban en ese entonces. Recuerdo que él me dijo, tu mamá no va a venir. Y luego encendió el motor. Se dirigieron a las afueras del pueblo hasta llegar a un descampado. Allí Jennifer comenzó a hacerle preguntas. Yo era muy curiosa a los 8 años, así que lo empecé a interrogar. Quería que me probara que era un oficial de policía. Le pregunté, ¿dónde están tu arma y tu placa? Cuando estacionamos me dijo que su arma estaba en el asiento trasero. Entonces, me paré en el asiento delantero para mirar hacia atrás. Y allí fue cuando sucedió. Por respeto a Jennifer y a las demás víctimas de su atacante, no hablaremos de la agresión, ya que es demasiado gráfica. Cuando despertó, estaba desnuda y la estaba arrastrando del tobillo por el medio del campo. Es una locura que alguien tan joven supiera exactamente qué hacer en esa situación, pero ella se hizo la muerta porque sabía que era su única oportunidad de sobrevivir. Me soltó las piernas. Escuché cómo se alejaba. La dio por muerta y la dejó sobre un hormiguero. Cuando salió el sol, ella escuchaba niños jugando y perros ladrando en el campo. No podía gritar. Tuve la fuerza suficiente para alzar mi mano derecha y llevarla sobre mi cuello, y cuando la miré, noté que estaba llena de sangre. Para ese entonces, ella estaba inconsciente por momentos, pero las picaduras de las hormigas rojas la mantenían despierta. Incluso cuando la muerte acechaba, ella siguió recordando todos los detalles de lo sucedido. Solo podía pensar en que si sobrevivía, lo atraparía. Recuerdo haber dicho que su aspecto era algo grasiento y que tenía una marca en su cara, como si fuera una cicatriz. También recuerdo haber escrito que había latas de cerveza en el auto, y hasta les di la marca de cigarrillos que fumaba. Escribí cada pequeño detalle que pude recordar, todo lo que creía que ayudaría a encontrarlo. Cuando Jennifer lo interrogó en su auto, logró que él le dijera su nombre. Escribí que él había dicho que su nombre era Dennis. Llamaron a un dibujante para que ayudara a convertir sus recuerdos en algo que la policía pudiera usar. Como no podía hablar, mi intento de describir a esta persona fue a través de simples notas. Sin decir una sola palabra, Jennifer pudo ayudar a producir esta imagen. Pero lamentablemente, este no era un caso sólido para la policía. Hicieron llegar el boceto al público sin respuestas. Y al final, el pequeño departamento de policía no descubrió nada, excepto algunas prendas de Jennifer y su atacante tiradas en el campo. Era extremadamente frustrante para mí no poder decir lo que quería de la forma en que quería decirlo. Ella trató de expresar su desacuerdo y se enojó aún más porque ya no podía decir lo que pensaba. Fue entonces cuando ocurrió un milagro. En uno de sus intentos de habla, un diminuto sonido salió de su boca. Fue una sorpresa porque sus cuerdas vocales habían sido cortadas a la mitad y no esperaban que sanaran, pero comenzaron a hacerlo. Fue cuando estaba en el hospital que recuperé mi voz. Y no me he callado desde entonces. Poco después de eso, fue dada de alta del hospital, volvió a casa y comenzó la escuela al año siguiente. Pero fue muy difícil volver al mundo real, donde me habían atacado brutalmente. ¿Quién querría volver a eso? Ella no era la única sufriendo un trauma en ese momento. Todo el pueblo de Dickinson también lo hacía. Porque toda la comunidad estaba nerviosa. Nadie sabía quién me había hecho esto. La policía agregó más personal a su departamento y comenzó a enviar oficiales a los patios y a las aulas de las escuelas. A medida que pasa el tiempo, las pistas se enfrían y se pierden los recursos.
Es muy frustrante porque el caso comienza a detenerse. Jennifer esperó 18 años, pero no vio señales de que su caso progresara. Y luego recibí una llamada del detective Tim Cromie. Me dijo que se haría cargo de mi caso y que quería reunirse conmigo. Esta fue la primera vez en años que un policía pidió verla, y le dijo algo que le dio esperanza. Cuando me senté con Jennifer por primera vez le dije, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance hasta el fin de mi carrera, para darte la respuesta que necesitas para tu caso. Esa simple oración definitivamente cambió mi vida. Simplemente lo sentí. Ambos teníamos la misma determinación y dedicación para resolver mi caso. Nuestra ventaja era que Jennifer estaba dispuesta a ayudar con ciertos aspectos del caso, que sin ella no hubiéramos sabido. Yo quería ser parte de la resolución de mi caso. Quería ayudar porque yo era el único testigo vivo. El detective contactó al FBI y les pidió que analizaran las prendas encontradas en el campo 18 años atrás. El tiempo es el enemigo de los casos sin resolver. Las personas se olvidan, se mudan o mueren, pero el tiempo fue un beneficio para este caso por los avances en la tecnología de ADN. A medida que pasaba el tiempo, mi optimismo se desvanecía. Si no conseguíamos una muestra útil de ADN, dudaba que pudiéramos resolver este caso. Los procedimientos tomaron un año entero, pero no fue en vano. Hasta que un día a las 2:30 de la mañana, recibí una llamada del laboratorio de ADN. El examinador me dijo que tenían los resultados. El 22 de septiembre de 2009, el FBI les dio un nombre: Dennis L. Bradford. ¿Quién era ese hombre? Nunca vimos ese nombre en un reporte. Pero luego Tim y yo volvimos a las notas de Jennifer, que decían que su atacante se llamaba Dennis. Jennifer tenía 8 años y estaba bajo el efecto de analgésicos, sin poder hablar. Y después de tantos años, nos dimos cuenta de que había dicho la verdad. En ese momento, fue monumental que esta chica haya sido tan precisa. Dennis era de Arkansas, tenía 39 años y acababa de salir de prisión por otro secuestro. 6 meses después de secuestrar a Jennifer, lo arrestaron por intentar abusar sexualmente de una mujer en un bar. 7 años después del primer secuestro, secuestró a otra mujer, la estranguló y le clavó un cuchillo en la garganta, al igual que a Jennifer. Y como consecuencia de esa agresión sexual, su ADN estaba en la base de datos nacional, que finalmente coincidió con la evidencia que presentamos. También recibieron una copia de su licencia de conducir de 1990, cuya foto era igual al retrato que Jennifer ayudó a dibujar en ese entonces. El retrato era tan preciso que parecía que había sido dibujado en base a esa licencia de conducir. Poco después, la policía arrestó a Dennis. Recuerdo cuando me llamaron esa mañana y me dijeron que realmente habían arrestado a este hombre. Dennis L. Bradford. No podía creerlo. Fue el momento más increíble de toda mi vida. Nuestro objetivo era obtener una confesión. Queríamos evidencia irrefutable para la corte. Bueno, perdóneme señora. Saqué a esa niña por la ventana de su habitación y la llevé a mi auto. Y estaba muy asustada, así que le dije, por favor, no te preocupes, todo estará bien. Le dije a esa niña que yo era un oficial de policía. Me detuve en ese pequeño camino. Y esa niña estaba tan asustada que simplemente perdí la cabeza. Yo era como un animal salvaje. No puedo obligarme a decirlo. No sé por qué. Nunca lo supe. En muchas ocasiones intenté que todo esto acabara de una vez, pero nunca tuve las agallas. Para el anuncio de la captura de Dennis, Jennifer subió al estrado frente a los medios. En primer lugar, quiero agradecerle al detective Tim Cromie del Departamento de Policía de Dickinson y al agente especial Richard Renninson del FBI. Ellos trabajaron muy duro y con mucha dedicación durante el último año y medio. El primer día, me prometieron que nunca abandonarían mi caso, así que les agradezco por escuchar mi voz y notar mi determinación. Después de eso comenzó a prepararse para el juicio en el que Dennis se declararía culpable. Dennis, dile algo a Jennifer Schultz. Estábamos asombrados, porque era increíble que el juicio fuera exactamente el 10 de agosto. Era 20 años después del ataque. Como si fuese un ciclo que llega a su fin. Terminaba para siempre.
Recuerdo haberme quedado despierta noches enteras, escribiendo y reescribiendo mi declaración de impacto a la víctima, porque quería que fuera perfecta. Después de 19 años, tenía mucho que decirle a esta persona. Pero al final ese juicio nunca sucedió, ya que Dennis se ahorcó en la celda donde lo habían encerrado. El día en que se habría llevado a cabo el juicio, ella fue a su tumba y le leyó su declaración de impacto a la víctima. Dennis Bradford, fue una mala elección intentar asesinar a esta pequeña niña de 8 años y 20 kilos. Porque durante 19 años, pensé en ti todos los días y colaboré con tu búsqueda. En mi corazón, sabía que estabas ahí afuera. Y ahora sé que haber escuchado a mi corazón todos estos años y no haber abandonado tu búsqueda no fue en vano, porque tenía razón. Ella se preguntaba si esto podría darle un cierre, o si él podía escucharla desde el más allá. Y en ese mismo momento, la picó una hormiga, al igual que la picaron ese día en el campo. Para ella, esa fue una señal. Fue el punto final de su historia. A lo largo de este camino, tuve dos objetivos principales. Uno de ellos era encontrar al hombre que me secuestró, abusó sexualmente de mí e intentó asesinarme, porque quería asegurarme de que no lastimara a nadie más. Mi segundo objetivo era usar mi voz y contar mi historia, para que llegara a la mayor cantidad de personas posible. Es mi gran deseo poder motivar a otras víctimas de crímenes violentos a alzar su voz en contra de sus atacantes. Hoy puedo estar muy orgullosa de mí misma, porque sé que logré estos dos grandes objetivos. Espero que mi caso se convierta en un recordatorio, para que todas las víctimas de crímenes violentos nunca pierdan la esperanza y busquen justicia. No importa cuánto tiempo tome o cuán difícil sea. Si tienes determinación y alzas tu voz para contar tu historia, puedes lograr lo que sea. Sus cicatrices nunca desaparecerán, pero Jennifer decidió no ser la víctima de su propia vida. Incluso intentó formar una familia, pero debido a la extrema agresión sexual que había sufrido, le dijeron que le sería casi imposible concebir un bebé. Pero después de compartir su historia, un médico la contactó para ayudarla. Cuando Jonathan y yo nos enteramos que íbamos a ser padres, no lo podíamos creer. 2 años después tuvieron a su primera hija, y más tarde un niño. Es como si estuviera soñando. Este es mi verdadero final feliz. Hoy en día, Jennifer sigue alzando su voz como defensora de víctimas. Él trató de silenciarla, pero ella fue más fuerte, incluso cuando era una niña. No me siento una víctima, sino victoriosa.